Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al podcast Palabra, Espíritu y Vida. Mi nombre es Samuel Barón y el día de hoy estamos aquí en nuestro segundo capítulo del especial de Navidad 2022. Quiero dar como una introducción a lo que va a ser el tema de hoy. En muchas ocasiones tenemos normalmente, tradicionalmente, la idea de que Navidad es un tiempo de alegría, un tiempo de celebración, un tiempo de familia, pero tristemente para muchas personas no lo es. Para muchas personas es un tiempo de tristeza, es un tiempo tal vez de soledad, de incertidumbre, gente que ha perdido trabajos, que ha perdido seres queridos. Y hoy queremos hablar de cómo podemos sobreponernos a estos sentimientos, a esa soledad, a esa tristeza. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Pastor Obed, bienvenido. Gracias, Samuel. Y sí, qué buena oportunidad este tiempo de Navidad de poder hablar acerca de esto que acabas de explicar en la introducción, porque hay muchas personas de verdad sintiéndose muy tristes en este tiempo donde se dice que es un mes de alegría y de animación, como se dice por acá en nuestro país y en nuestra cultura. Hay muchos que no viven eso, que están enfrentando otra clase de sentimientos, de emociones, de situaciones difíciles. Y bueno, hoy queremos entonces, con la ayuda del Señor, ser bendición para aquellos que están viviendo esa clase de situaciones y experiencias. Así es. Bueno, para entrar en tema, yo diría que lo primero que se me viene a mi mente es la reflexión en cuanto a que cosas de este tipo, sentirnos tristes porque perdimos un ser querido, perdimos un trabajo, todos estos sentimientos son normales, son muy humanos, son algo normal y creo que es lo primero que hay que tener en mente Así y es es. que la Biblia es clara acerca de los seres humanos teniendo que enfrentar estos sentimientos negativos. ¿Qué podemos decir allá al respecto de esto, de esta realidad? Sí, excelente ese punto que acabas de tocar, porque siempre pienso en un Dios que pensó en la realidad humana y que quiso vivir la experiencia humana porque vino y se hizo humano. Y eso es completamente extraordinario de entenderlo, de saberlo, porque Jesús no se hizo un ángel, él se hizo, fue hombre y vino y vivió entre nosotros, y a él se le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, Jesús vino y vivió la experiencia que vivió el ser humano en la tierra, porque este es un mundo lamentablemente de dolor y de tristeza. Ujú. Desde la caída del hombre a través de la desobediencia, a través del pecado, la rebelión contra Dios, pues el dolor ha sido una constante en la experiencia humana. Entonces, es algo muy humano, es verdad, y es algo que no podemos sacarnos de nuestra vida, digamos, o decir, como tristemente ha salido hoy en día, filosofías, ciertas técnicas aparentemente para superar ciertas emociones dolorosas, y es muchas veces caer en la negación. Es negar que no está pasando nada, es negar que está pasando algo, es negar que me está doliendo, es negar que sufro, es negar que vivo en aflicción, y esa no es la solución. Sí, y hay muchas personas que viven la vida, digamos, nunca deteniéndonos a pensar en la realidad de nuestra mortalidad como seres humanos, ¿no? Y de nuestra fragilidad, porque somos frágiles, somos seres humanos que, como dice la Biblia, hoy estamos aquí y mañana no. O sea, la Biblia habla de la vida siendo como neblina, ¿no? Hay una Ujú, canción que así es. siempre recuerdo mucho. Em, y creo que es algo para recordar cada día, no por tomarlo de una forma negativa, sino más bien utilizarlo, esa, esa, esa certeza de saber que somos mortales y somos frágiles, utilizarla
para estar cerca de Dios, para incluso aprovechar nuestra familia, aprovechar vivir una vida que realmente sea de luz, una vida que refleje el amor de Dios, porque cuando llegan momentos como estos que son inevitables, a todos nos va a pasar. Tristemente, en algún momento todos vamos a perder un ser querido, etcétera, etcétera. Es algo que tenemos que tener muy presente. Somos seres humanos frágiles y Jesús sabía eso. Hay una historia muy interesante que me gustaría que habláramos un poquito de esto y es eh, la historia de cuando Jesús pierde a su mejor amigo Lázaro, que Ujú. creo que es un Es cuadro perfecto de cómo Jesús experimentó se se dio a sí identificó. mismo para Ajá. identificarse con ese dolor humano. Ujú. Em, ¿Qué podemos decir allí de esa historia? Bueno, la historia la voy a recapitular así bien rapidito. Jesús se entera que su amigo está enfermo y le dicen, venga que se enfermó Lázaro. Y como usted sana gente, venga, sánelo. Ujú. Y a Por quien favor, amas, ayúdenos. A dicen. quien Ajá. amas, dice la Biblia, ¿no? Resulta que Jesús, estoy parafraseando obviamente la historia, pero Jesús le toma más tiempo del anticipado tal vez para que Lázaro no hubiera muerto. Le toma más tiempo llegar a donde Lázaro estaba. Ujú. Cuando Jesús llega allá, Lázaro ya ha muerto. Entonces, lo primero que hace la familia de Lázaro es decirle, Jesús, bueno, reclamarle un poco, ¿no? Porque le dicen, ¿por qué Ujú. te Se demoraste? reclamaron. Él no hubiera muerto si tú hubieras estado aquí, porque tú Ujú. eres el hacedor de milagros. Sabían que él Y podía sanarlo. exactamente. Y la parte que a mí me toca muchísimo, que siempre recuerdo, y yo no sé, es algo que me impacta mucho a mí, es que Jesús, dice la Biblia, Jesús lloró. En ese momento Ujú. Jesús se identifica con el dolor y llora. Y lo más importante o tenaz de esta historia, en mi opinión, es que Jesús sabía, que Jesús después va y literalmente lo regresa de la muerte a Lázaro. O sea, no solamente lo Ujú. sana, sino que lo regresa de la muerte. Y yo tengo que pensar que Jesús sabía que él iba a hacer eso. Él sabía Claro. que él podía regresarlo de la muerte, pero Jesús llora, o sea, Sí, ahora. se identifica con la familia, con el dolor y llora. Y eso es algo que yo pienso que cada cristiano, cada persona pasando por un momento difícil, si se pueden sentar 10 15 minutos en silencio a meditar simplemente en ese acto que hizo Jesús, de llorar, porque mucha gente piensa que llorar pues es malo, lo ven como algo negativo, ¿no? Usualmente, pero en este caso Sí, yo así siento es. que Jesús llora, pero él llora desde un espacio en su corazón que es, me identifico con lo que está pasando. Yo siento como si él dijera, no están solos, yo estoy aquí también llorando. Ujú. Es una aflicción que yo quiero compartir con ustedes. Y esa historia a mí me llega muchísimo. Y también es el mostrar él su humanidad, yo diría su humanidad tan perfecta, que él se hizo hombre, hombre completamente hombre, capaz de sentir, capaz de expresar las emociones y las tristezas y las angustias. Hubo otras dos, por lo menos dos ocasiones más en que Jesús lloró y muestra esa humanidad y a la vez el dolor por los demás, ¿no? Entonces, el hecho de que Jesús haya llorado y en medio de un luto, de un duelo, de una familia que estaban muy tristes porque habían perdido a su ser querido, eso es lo que decías, identificarse con los que están sufriendo, pero también es mostrar el cuán humano se hizo Jesús. Entonces, qué bueno saber que tenemos a un Jesús que no es un superhéroe sin sentimientos, Ujú, que no es un ser frío, ujú, que no le duele nada, porque todo lo puede hacer y solucionar, entonces no le duele nada, ¿no? Él lo puede hacer todo y solucionar, como lo hizo. Sacó a Lázaro de la tumba y lo devolvió sin enfermedad, porque se enfermó y se murió, y ahora lo resucita y lo resucita sano ujú. sin la enfermedad, o sea que Jesús mostró que aún tenía poder sobre la muerte misma que causa tanto dolor al ser humano. Así que, y a la vez con eso mostró que igual la muerte no es
no es el acabose y el final de todo, porque si hay algo más allá después de la muerte, como dice uno de los salmos, dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, qué bueno saber que este Dios que tenemos tanto nos entiende, nos comprende, se identifica con nosotros, llora con nosotros, nos consuela, nos acompaña, está contigo, contigo que estás escuchando en este momento estas palabras y este podcast y que te has sentido así, solo, que te has sentido con tu corazón dolido, quebrantado, triste, angustiado. No estás solo. Lo más duro que le puede pasarle a una persona es eso, es ignorar la presencia de Dios, ignorar que Mm. Dios es real, ignorar que Jesús está ahí y que puede fortalecerte, que puede levantarte. Entonces, hay que comprender esto y aprender a aceptar la realidad Mm. de que Dios se hizo hombre. Y en este mes de diciembre es eso lo que se está recordando, que el Dios del cielo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los hombres y nos dejó su palabra, su mensaje, sus promesas de aliento y su Espíritu Santo, Ujú. que es espíritu de poder, amor y dominio propio, para ayudarnos a sobreponernos a tantos episodios de dolor y de tristeza que el hombre puede vivir. Sí, y siento yo que con la llegada de la Navidad y de las fiestas hay un aspecto que es tan familiar. Si estuviéramos hablando de la pérdida de un ser querido que fue parte de la familia, un papá, abuelo, lo que sea, pues esa es la parte que lo hace difícil, ¿no? Durante este tiempo, y es que, bueno, se reúne la familia y tal vez ya no es lo mismo, Ya no ¿no? está Tal vez ya no ese está esa ser querido. persona. Ujú. Incluso yo conozco mucha gente, han pasado 2, 3, 4 años, o incluso han pasado 10, 15 años, y para muchos es como que regresan otra vez todos esos sentimientos, Ujú. ¿sí? Llega la Navidad y otra vez es para muchas personas que siento yo tal vez no han procesado muy bien con Dios, con ellos mismos, o incluso con consejeros o la ayuda de alguien exterior, no han podido procesar esos sentimientos. Y cada año es como si hubiera pasado ese mismo año, ¿no? Así es, se ¿Qué, revive todo ese dolor. sí, cuál sería de pronto yo diría un buen consejo para aquellas personas que incluso cada Navidad tiene como no han podido como de pronto sobrepasarse a ese sentimiento, y que cada Navidad tienes como ese color gris, ¿no? Ya no es una Navidad feliz, ya no es, sino Mm. que siempre es un tiempo como de tristeza, tal vez. ¿Cuál sería un buen consejo para esas personas? Bueno, yo diría que muy importante es en cada celebración, porque hay otras celebraciones que vuelven también y reviven todo ese Ujú. dolor, eh, y es recordar y dar gracias a Dios por esa persona, por la relación bonita que se tuvo, que seguramente por eso es que duele también, porque era un Mm. ser amado, querido. Agradecerle a Dios porque le permitió disfrutar y tener ese ser querido esos años que se lo concedió. Agradecerle al Señor por ello, sentirse la persona más afortunada del mundo en haberle tenido, conocido, disfrutado de su presencia, de su forma de ser. Y la gratitud ayuda mucho a sobreponerse al dolor de una persona. La gratitud a Dios. O sea, realmente necesitamos aún humildad, necesitamos entender que hay un Dios y que podemos dar gracias. Porque, de hecho, mira, hay personas que no quisieran que sus seres queridos se le fueran nunca, jamás. Ujú. Pero ponte a pensar, ese ser querido, listo, está ahí, pero ya tiene 90 y pico de años. Ujú. Digamos, algunos han llegado hasta 100, ciento y ha pasado más de 100 años. Digamos que está sano. Sí, pero va a llegar un momento en que se va a ir. El cuerpo no va a aguantar tanto.
claro. Ya lo decíamos ahora al principio, somos frágiles y la fragilidad no solamente es emocional, también es física. Ujú, Este cuerpo se va agotando, como dice la escritura, este hombre exterior se va desgastando día a día, se desgasta. Entonces, son cosas muy reales, tenemos que ser muy realistas en cuanto a eso. Y pareciera también un amor, con todo respeto digo esto, un amor enfermizo o abusivo, de uno pensar de que ese ser querido tiene que quedarse ahí toda la vida porque entonces yo no voy a ser feliz y se me va, pero él va a estar ahí sufriendo, angustiado, viviendo una experiencia aún hasta las personas cuando llegan a una etapa de esas, como pasaba con mi padre, ujú, tu abuelito, ujú, cuando yo lo saludaba y todo eso en la casa, no estaba tan grave, no estaba tan mal, solamente allí sentadito, ya uno podía hacer muchas cosas, pero estaba allí. ¿Cómo estás, padre? Aquí esperando la voluntad del Señor. ¿Qué quería decir él con eso? Que el Señor lo llamara a su presencia, que se fuera a estar con él ya, a descansar. Y bueno, llegó el momento en que le tocó su hora. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Solo decirle Dios gracias por ese papá que nos diste, tan especial, tan responsable, ese hombre ejemplar. Gracias Dios. Y bueno, hemos seguido haciendo las reuniones de familia y le extrañamos, claro que ujú. sí, porque él era el que nos movía a Sí, reunirnos, y así mismo con otras personas y otros familiares que uno ha tenido de experiencia, pero que gracias a Dios, como digo, el agradecer a Dios por esas personas valiosas, hermosas, lo que pudimos disfrutar con ellos, la gratitud va a ayudar mucho sí. a tener Eh, más paz, Me tranquilidad. parece que es esencial ese elemento de la gratitud, porque es transformar esa sensación negativa, ¿no? Esa tristeza que es tan negativa y devastadora para muchas personas, es transformarlo en algo positivo. Y yo Así creo que es. eso es lo que la luz de Dios y el Espíritu Santo en el corazón de cada cristiano, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, es transformar lo negativo en positivo porque está pasando por la sangre de Cristo y lo estamos viendo con una mentalidad uno eterna, porque sabemos que hay mucho más, más allá de la muerte. Am, y dos, porque sabemos que hay muchas promesas y Dios es fiel para cumplirlas, es fiel para sustentarnos. Me llama mucho la atención también lo que mencionas acerca de muchas veces la misma persona, hablando de alguien que es anciano, sabe y tiene mucha más paz de irse al cielo que los mismos hijos o nietos. Em, y eso es interesante porque también hay un aspecto allí de uno no querer dejar ir, ¿no? De uno estar ahí, Ujú. no, pero no se puede ir, no, Y pero no no puedo soltar. perderlo, no soltar. Ujú. Y bueno, es entender también que últimamente, uno, la parte realista es el ciclo de la vida, y dos, Dios es quien tiene la palabra. Porque, pues, obviamente hemos visto también gente que no eran ancianos y también los perdimos. Y ya Ujú. allí hay un elemento de la soberanía de Dios. Hay cosas que tal vez no vamos a entender en esta vida, Sí, pero la Biblia es clara acerca de las promesas y la Biblia es clara acerca de la vida eterna y es clara acerca de que vamos a tener aflicciones. Es trayéndolo todo a ese concepto de que en realidad somos frágiles. Hay mortalidad en nuestros cuerpos humanos, pero hay así es. eternidad en nuestros espíritus. Em, entonces, eso me parece muy interesante, la parte de gratitud. Si cada Navidad representa eh, algo de tristeza para cada persona, yo creo que hay que encontrar la raíz y hay que mirar cómo podemos convertir eso en gratitud, cómo podemos Ujú. convertir lo que está pasando. Lo negativo, sí. Llámese duelo o llámese pérdida de trabajo, llámese, no sé, si eres joven y entonces están experimentando lo que llaman un breakup aquí, que se terminaron los novios y estás con el Ujú. corazón partido Una y este tipo de frustración cosas, sentimental. frustraciones, Ajá. exacto. Em,
¿cómo convertir eso en una exacto? separación, divorcio. Y en ¿Cómo estos encontrarle tiempos, el lado llamas. positivo? ¿Cómo Ujú. encontrarle la gratitud? Porque tener gratitud es encontrarle el por qué esto fue bueno para mí, ¿no? ¿Qué hizo Dios aquí? Ujú. ¿Qué gané? ¿Qué aprendí? ¿Cómo crecí de esa situación negativa que acaba de pasar? Exacto. Y Mm, también en algo, quiero retomar algo de que creo que mencionamos ahora y es de soltar, aprender a soltar. Es muy difícil para muchos soltar, mm, ¿no? Entonces hay unos apegos impresionantes, afectivos a un ser querido o a una cosas, por ejemplo, lo que decías del trabajo, porque también se ha ujú, perdido el trabajo, o aún la pérdida de un miembro del cuerpo mm, porque también una amputación. En estos días aprendí yo que el duelo no solamente es cuando hay muerte, cuando un ser querido muere, el duelo se vive en muchas áreas de la vida, aún en eso, en interesante. perder un miembro del cuerpo, ahí hay un duelo, en perder el trabajo, ahí hay un duelo, en perder a un amigo, de hecho una relación rota, una Mm, frustración sentimental, un proyecto, la pérdida de un proyecto, la pérdida de dinero. Todo eso trae una especie de duelo a la vida y de duelo porque tiene relación con el dolor. Y todo eso hay que aprender a procesarlo. Y mm, creo que a esto es lo que más se le llama la resiliencia. Y la ujú, resiliencia es aprender a manejar esto y a sobreponerse a lo difícil, a lo duro, a acomodarse a las nuevas situaciones, de tal manera que la persona pueda seguir adelante y pueda seguir ujú, viviendo. Ahora, ¿qué mejor que tener nuestra confianza en el Señor, en Dios, nuestra fe en Jesucristo, el que venció la muerte, el que venció todo lo que produce el ujú, dolor al ser humano? Porque Jesús venció todo lo que produce el dolor al ser humano. Venció el pecado, ese sí que produce dolor, venció el mundo, que Jesús mismo dijo que en el mundo tendréis aflicción, este es un mundo de aflicción, ujú, venció la muerte y venció a Satanás. ujú. Entonces, él venció esos cuatro enemigos terribles del ser humano. A eso vino Jesús. Entonces, poner nuestra mirada en Jesús y aprender a soltar, como dije ahora, aprender a soltar. Cuando murieron mis hermanos, tus tíos, que gracias a Dios, pues esa también es otra esperanza muy grande, que Ujú, ellos murieron de 4 días de diferencia cada uno. ujú, Cualquiera podrá decir, bueno, qué cosa terrible esto y cómo así, si eran cristianos, porque eran cristianos los dos, pero esa es la esperanza más grande, gracias a Dios, ujú, porque estamos seguros y confiados en que ellos se fueron con el Señor a claro. disfrutar de algo mucho mejor, de lo cual disfrutaremos nosotros también cuando nos toque el momento. Pero recuerdo que hice una oración pública en la iglesia, no recuerdo si en los dos casos o en el segundo caso luego, cuando guié a mi familia y a los que quisieron hacer una oración, aunque era pues muy prematuro, de hecho se puede ver muy prematuro porque pues en el mismo funeral, antes de salir para el cementerio, hacer esto, pero por lo menos es comenzar, digamos, el ejercicio de soltar. Una Ujú, oración donde dijimos, Señor, te entrego, te entregamos a nuestro familiar, tú nos lo diste un día, lo disfrutamos, lo tuvimos tanto tiempo, nos lo permitiste, hoy te lo entregamos, lo soltamos en tus brazos, Señor, lo soltamos en tus brazos. Eso es importantísimo hacerlo. ujú, Sea lo que sea, aquello que haya causado ese duelo, esté causando ese dolor, hay que aprender a soltar. Entreguémoslo a aquel que nos lo dio, porque es que eso fue lo que dijo Job. Recuerda las palabras de Job cuando perdió todo prácticamente. Y esas palabras de Job son impresionantes. ujú, Job dice, se humilló, rasgó sus vestidos, o sea, el dolor lo tenía, la ujú, angustia, pero él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Y luego dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ujú. Entonces, eso es entregar. Él se le entregó al que le dio todo, él se lo devolvió otra vez. Dijo, bueno, tú me lo diste, Señor, tuyo es, te lo entrego otra vez, te lo devuelvo.
Sí, de seguro las personas que son capaces de entregar experimentan mucho menos dolor, porque ya están como libres de ese peso, ¿no? Ujú, así es. Yo lo veo como alguien que decide continuar con ese peso, con esa carga, ¿no? Así es, claro. En vez de decir, bueno, aquí está, acabo de vivir esto y te lo entrego, tú sabes, tú entiendes mucho mejor de lo que yo entiendo y es seguir porque la vida continúa y seguir la vida con esas cargas y con esos dolores no nos van a llevar a ningún lado. Em, Por eso, gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos da unas promesas grandiosas. Dice, por ejemplo, una de esas promesas del Señor y esas invitaciones de Dios, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando uno analiza esos textos, los medita y de hecho ya tiene su confianza en el Señor, ha creído en Jesucristo, que eso es lo más importante que debemos tener en primer lugar. Entonces luego esas palabras y esas promesas de Dios nos dan un aliento impresionante, pero practicarlo, ¿no? ujú. Y al practicarlo es, bueno, dice que eche mi ansiedad sobre Él. Bueno, Señor, estoy ansioso por esto, por esto, por esto. Cuéntele a Dios qué es eso que te causa la angustia, la ansiedad. Cuénteselo a Él y descanse en Él. Mire a Dios como el omnipotente, como el que todo lo puede, como aquel que puede darte paz, puede darte fortaleza, que si bien quizá en el momento las cosas no cambien alrededor tuyo o en lo exterior, por lo menos aquí adentro sí algo puede cambiar cuando descansamos en Dios. Entonces, ese cambio debe ser de fortaleza, de fuerzas nuevas, de tener una visión diferente de la vida y así de esa manera podremos seguir adelante. Qué bien. Pastor, me gustaría que oremos rápidamente por aquellas personas que de pronto están escuchando y están pasando por un momento difícil. Oremos por ellas y si cualquiera de la audiencia, alguien que está escuchando en este momento, pues está pasando por algo difícil y necesitan de pronto ayuda, quiero recordarles que hay canales abiertos donde la Iglesia Unión Misionera en Buga, en Colombia, puede estar ayudándoles. Hay consejeros, hay gente que pueden orar por ustedes, pueden mirar mucho más allá de pronto de qué tipo de ayuda es necesaria. Entonces, toda esa información la pueden encontrar también en los links, Pastor. Así es, oremos al Señor. Dios amado, tú, Señor, que ves los corazones, conoces las vidas de cada uno, de los que están, Señor, atentos, escuchando este podcast que ha llegado a tiempo, seguramente a muchos. Padre, tú conoces la situación real de cada uno, conoces la tristeza, conoces el dolor, conoces la angustia, conoces la soledad, conoces, Señor amado, la frustración. Dios amado, tú que ves todo ese dolor, Señor, y tú, Jesús, que lo viviste, tú que lo experimentaste, tú que sabes que es vivir en este mundo, tú, Señor Jesús, que sabes lo que es caminar sobre este planeta, tú que viviste aquí, Señor Jesús, 33 años de tu vida y viviste las experiencias que el ser humano prácticamente vive, todo, Señor, lo que produce dolor al ser humano. Tú cargaste, Señor, con el pecado, cargaste con las tristezas, cargaste con las angustias. Señor Jesús, te ruego que ahora tú permitas que los que han estado, Señor, con su corazón también cargado y dolido, puedan mirarte a ti, ver en ti, Señor Jesús, aquel que sana el corazón, que rescata, que salva, que perdona, porque también puede haber, Señor amado, tristeza en el corazón y gran dolor por cuestiones de culpa. Hay quienes pueden estar sufriendo porque se sienten culpables de muchas cosas, culpables de no haber cuidado mejor a ese ser querido, culpables de haber tomado una mala decisión, culpables de tantas situaciones, Señor, que quizá no sea tampoco ni la razón para que estén como se sienten en el momento, pero tú, Señor, estás ahí para ayudarlos, Señor. Tú quieres traerles paz a su corazón y gracias, Dios, por bendecirles. Gracias, Señor, por traer esa paz. Jesús de Nazaret, sé para ellos, Señor, quien sana, restaura, levanta y fortalece. Padre, bendecimos a cada persona que ha escuchado este podcast
y que también abre su corazón para ti, Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén.